Hola a todos, ¿cómo están? En esta clase vamos a trabajar con el tema de las secuencias didácticas para aprender gramática en base al apunte de Anna Camps. Y les voy a adelantar un poco el trabajo que vamos a hacer a partir de este tema. Lo que vamos a ver en este video son las características, en primer lugar, de las secuencias didácticas para aprender gramática, y además vamos a ver como otro modelo de creación de secuencias, de programación, digamos, de la enseñanza. Estamos hablando del nivel secundario. Nosotros ya conocemos el modelo de San Martí, que es el autor que ya habíamos estudiado, de las secuencias didácticas de 4 o 5 etapas, partiendo de la exploración, etc. Y vamos a ver que en realidad no es el único modelo que existe. Lo que tenemos en este caso es otra propuesta, también organizada, de secuencias didácticas, y en especial vamos a ver el planteo que hace esta autora con respecto a la enseñanza de la gramática. Vamos a ver las etapas que incluye este modelo y los tipos de secuencias didácticas para aprender gramática. En primer lugar, esto tiene que ver con el modelo de enseñanza de la gramática que encontramos en nuestro diseño curricular en la provincia de Buenos Aires con respecto a las prácticas del lenguaje o a la enseñanza de la literatura. En ambos diseños podemos ver que la gramática siempre tiene que aparecer como una herramienta que, a partir de la reflexión sobre los usos del lenguaje, nos lleve a mejorar las prácticas de lectura y escritura. En ese sentido, la propuesta de Anna Camps coincide, porque lo que propone la autora es hacer un abordaje del conocimiento sobre el lenguaje en uso. No vamos a ver propuestas de enseñanza de la gramática descontextualizadas, y justamente el objetivo principal de este tipo de secuencias es romper la lógica de los ejercicios sueltos que se hacen muchas veces en la escuela para desarrollar, digamos, o construir, en el mejor de los casos, un conocimiento sobre el lenguaje. Lo que propone en ese sentido es trabajar con los niveles enunciativo, pragmático, textual, sintáctico y morfológico, pero a través de los géneros discursivos y de observar cómo se comporta el lenguaje en textos concretos. En ese caso, lo que nos dice la autora es que hay que tener en cuenta aspectos formales de la lengua, tomándolos como objeto de enseñanza en sí mismos, pero sin perder de vista que hay que trabajar actividades en el aula que le den sentido a esos aprendizajes, más allá, como les decía antes, más allá de los ejercicios puntuales o inconexos, que muchas veces son la forma de trabajar que existe hasta la actualidad. Y para darle coherencia a esos ejercicios gramaticales, que está bien que sean objeto de enseñanza en sí mismos, lo importante es que no estén presentados como algo ocasional, sino dentro justamente de una planificación de nivel mayor, como puede ser una secuencia. Vamos a ver que estas secuencias para aprender gramática incluyen la producción y comprensión de textos, del mismo modo que venimos hablando acerca de las prácticas de lectura y escritura en el aula. Se observan, por ejemplo, las formas enunciativas, las situaciones de comunicación. Todo esto es lo que tenemos que ir incluyendo si vamos a pensar en crear secuencias de gramática. El tema de los recursos cohesivos es muy importante, lo vimos con Paula Labeur. El tema de los géneros discursivos, que también lo veníamos mencionando, que aparece seguramente en las modalidades de taller de escritura, como vimos con Alvarado y Pampillo. Y las relaciones sintácticas también pueden ser el objeto de conocimiento que trabajemos en una secuencia didáctica, pero siempre va a ser atendiendo a la realización concreta, el uso sintáctico en textos reales y desde un aspecto semántico. No es el estudio del sistema, de la sintaxis en sí, sino justamente cómo se comportan
por ejemplo, algunos conceptos sintácticos como la voz pasiva, el agente, las cláusulas impersonales o las oraciones coordinadas, cuando hay distintos sujetos, cómo organizan la información, estas estructuras dentro de los textos. Para darle sentido a las actividades dentro de las secuencias didácticas de gramática, hay que tener dos ejes en consideración. En primer lugar, el conocimiento gramatical. Tiene que servir para entender los textos que se leen y para escribir y hablar mejor. Ese es un objetivo claro que tiene que orientar la secuencia didáctica. No es el estudio de la gramática por la gramática en sí, sino con un sentido pedagógico, en un sentido de que a posteriori esos conceptos sirvan, tengan una utilidad. Esto va a exigir de los estudiantes la capacidad de consideración de esos conocimientos momentáneamente fuera de las relaciones globales, pero luego, a través de la focalización de esa observación de los conocimientos gramaticales puntuales, se los considera objetos de enseñanza y aprendizaje gramatical en sí mismos, y lo que se espera en este caso es que retornen como herramientas de conocimiento a los procesos de producción y comprensión. Entonces, para dar sentido a la actividad, tenemos que poder aislar determinados conceptos gramaticales para comprenderlos y después volver al uso. Esto tiene que ver con ese esquema circular que vimos en el marco del diseño curricular que plantea la enseñanza de la gramática de este modo justamente, partiendo de casos de uso del lenguaje, buscar cuál es el conocimiento gramatical, reflexionar, hacer en ese momento una reflexión metalingüística para volver al uso, ¿sí? A partir de una sistematización. El funcionamiento de la lengua puede interesar si los estudiantes deben construir conocimiento en procesos activos de investigación. Acá la propuesta de las secuencias de enseñanza de la gramática coincide con lo que vimos en los capítulos de Paula Laver, que nos habla de procesos activos de investigación, cambiando el eje, y lo vamos a ver cómo coincide Anna Camps. No se trata de las investigaciones que hacían en la escuela antiguamente. Muchos de ustedes ya lo comentaron en los foros, cómo tenían que buscar información sin saber el sentido acerca de lo que estaban investigando, y eso derivaba en acciones de copiar y pegar información. Y en este caso lo que se va a buscar es que esta investigación acerca del lenguaje o que esta secuencia didáctica para aprender la gramática involucre a los estudiantes en un rol activo. Eso ya lo sabemos, y que además vamos a ver no solo el rol de los estudiantes, sino también de los docentes. Para ver las características de la secuencia didáctica, vamos a hablar del objetivo global, que es justamente la propuesta que vamos a llevar adelante con esa secuencia. Sabemos que siempre pensar actividades para el aula implica tener objetivos claros, qué aprendizajes queremos desarrollar, qué conocimiento vamos a estar construyendo a lo largo de esa secuencia de trabajo. Y lo que nos permite planificar de esta manera es hacer un combo, alternar diversas tareas, ya sean de lectura, de escritura, de reflexión, de metacognición. Y en todo ese proceso, entonces, lo que se va a lograr es construir el conocimiento, hacer un descubrimiento junto con los estudiantes. En ese sentido, la propuesta de Anna Camps nos dice que hay dos tipos de actividades que vamos a tener dentro de la secuencia. Una actividad de investigación que va a tener un objetivo justamente de involucrar a los estudiantes a partir de sus intereses, etcétera, y lograr a lo largo de este proceso un informe acerca de esa investigación. Y por otro lado, el otro tipo de actividades que tienen que estar incluidas en la secuencia son las actividades de aprendizaje de los contenidos gramaticales en sí y la sistematización de estos contenidos para luego poder utilizarlos, que estén disponibles en futuras actividades.
Todo esto no va a ocurrir dentro del aula si no cumple el docente un rol de mediación, de guía. Y todo esto lo que va a permitir, además, con ese acompañamiento que hagamos los docentes, es que la secuencia didáctica funcione, que se cumplan todas las etapas que queremos que se cumplan y que a lo largo de todo ese trayecto haya una evaluación formativa. Ese es el rol del docente. No solo acompañar, sino también observar y ayudar a los estudiantes a que identifiquen qué es lo que están aprendiendo, qué dificultades tienen. Vamos a ver más adelante cómo es este proceso de evaluación que acompaña toda la secuencia. En este caso lo podemos ver. Para la investigación metalingüística, la propuesta de Ana Camps tiene 4 componentes. Las primeras 3 son etapas sucesivas que se van realizando en el aula. Esto implica, por ejemplo, planificar junto con los estudiantes, principalmente en el punto 1, que es la definición y el planteamiento del problema. Muchas de ustedes decían esto de qué interesante observar el graffiti, ¿no? El arte urbano, el arte callejero y cómo desde ahí puede hacer una propuesta didáctica para el aula y relacionada con la literatura. En ese caso, es parte de observar cuál es el universo de los adolescentes, qué podemos decir acerca de los intereses. Tiene que haber ahí un diálogo muy estrecho para que encontremos verdaderamente un tema que valga la pena investigar. Y además también podemos llevarlo al análisis de la literatura, no desde un marco de la teoría literaria, sino de la semiótica y de la gramática, como para entender las estructuras que forman el lenguaje literario. En esta etapa de definición, lo que vamos a tener, no me anda el mouse, y ahí está. En esta primera etapa, como les decía, vamos a poder definir ese tema de investigación a partir de los conocimientos propios, a partir de conocimientos aportados por el profesor y mediante la búsqueda guiada de información confiable. En esos casos vamos a definir en esta primera etapa los objetivos, la anticipación de lo que hay que aprender en un sentido gramatical y cuál será el objetivo global de toda la secuencia. En la segunda etapa de desarrollo se establecen los procedimientos, cómo se va a desarrollar esta investigación, con qué herramientas, qué datos se obtienen, se hace efectivamente la búsqueda de datos o el establecimiento de un corpus y el análisis de los datos obtenidos. Se pueden consultar esquemas y documentación previa, como la que se buscó en la definición, o se puede ampliar también la investigación a nuevas fuentes de información. Acá me queda un error, pero es ampliar. Y en el tercer lugar, como ya se mencionó, la secuencia termina con las conclusiones de los equipos, o si ya sea individual o en el formato que queramos que sea. Se redacta un informe, porque lo importante es dar a conocer justamente qué es lo que se pudo descubrir a partir de esta investigación, y se busca la aplicación de los contenidos gramaticales justamente que se hayan relevado. Para eso también se recurre... No, esa etiqueta estaba mal. Lo que sí quiero decir, disculpen la desprolijidad de la presentación, lo que quiero decir es que a lo largo de todas las etapas de esta secuencia se producen distintos momentos de la evaluación, que es algo transversal, que va ocurriendo a la par de todas las otras etapas. Lo vamos a profundizar en unas diapositivas más adelante. Vuelvo sobre las fases de la secuencia, esto que veíamos recién. En la primera fase se establecen los acuerdos y el planteamiento del problema. Acá lo interesante, como les decía, que ya conocíamos otros modelos de secuencias didácticas y a veces ustedes me decían, me mareo porque si son 3 etapas, son 4, son 5, el proceso de evaluación de las 5 etapas, no sé qué. Bueno, no es tan importante el tema de los números, traten de no fijarlo a través de
cuestiones numéricas, sino a partir del sentido. ¿Cómo se organiza una investigación? Primero nos ponemos de acuerdo sobre qué es lo que queremos investigar, qué conocimientos gramaticales queremos desarrollar. En la segunda fase vamos a trabajar sobre los procedimientos que nos van a permitir justamente lograr reflexiones sobre el lenguaje a partir de hechos concretos que estemos analizando. Y en la tercera fase vamos a sistematizar porque es necesario pasar en limpio qué conocimientos se estuvieron produciendo a lo largo de toda la secuencia. Y en cuanto a la elaboración del problema, es posible que esto se pueda subdividir en diversas tareas. Acá estamos hablando globalidades. En cuanto a la secuencia, después obviamente esto es necesario cruzarlo con qué cantidad de tiempo le vamos a destinar a cada cosa, con qué herramientas, con qué consignas. Lo que estamos viendo y desarrollando son como las fases más amplias. En ese sentido, la ejercitación y la reflexión tienen que ser dos componentes permanentes. Esto ya lo sabemos porque es parte del modelo de enseñanza de la gramática que venimos viendo desde primer año, ¿sí? A partir de la observación, del análisis de casos, necesitamos hacer la reflexión metalingüística, pasar en limpio, explicitar cuáles son los nuevos conocimientos y ponerlos en juego a través de la lectura y la escritura. Lo que nos dice Anna Camps es que las secuencias didácticas de gramática promueven la evaluación formativa entendida como la regulación de los aprendizajes. Esto es algo que probablemente estén viendo en la materia de evaluación, que tiene que ser un proceso constante y, como les decía, en todas las etapas de la secuencia que vimos hasta acá, de la planificación, de la investigación en sí misma y de la sistematización de esos conocimientos y el dar a conocer qué es lo que se investigó, tenemos en esos tres momentos, a lo largo de toda la secuencia, las distintas fases de la evaluación como proceso. Perdón. Lo que vamos a ver entonces es que en la primera etapa es necesario hablar y explicitar qué se pretende hacer. Como ya sabemos, se generan estos acuerdos y en ese momento es probable que tengamos que explorar acerca de los conocimientos previos y estas situaciones iniciales pueden aportarle al profesor un conocimiento de los conceptos y de los saberes que ya poseen, porque tienen que funcionar como base para el resto de la secuencia. Entonces, ahí ya estamos realizando una evaluación de los conocimientos previos. En la segunda fase, lo que vamos a hacer es una interacción con nuestros estudiantes para ir chequeando cómo se está desenvolviendo, digamos, todo el trabajo de la secuencia. Esto se puede acompañar de muchos de los dispositivos que ustedes ven en la materia de evaluación, como listas de cotejo, etcétera, para ver si los estudiantes están realizando de la forma que esperábamos o que suponemos que tiene que salir la secuencia y qué dificultades están encontrando, ya sea el relevamiento de datos o de el manejo, digamos, de la información que van obteniendo o de la gramática en sí misma, digamos, de los conceptos gramaticales que vayamos aprendiendo durante este proceso, pueden generar dificultades y como docentes, que además dijimos que somos los mediadores encargados de acompañar todo este proceso, tenemos que ofrecer la posibilidad de resolver estas dificultades para que no se extiendan a lo largo de todo el proceso. Y en la tercera etapa, que es el momento de elaboración del informe, la evaluación está planteada en términos de metacognición. Necesitamos hacer explícitos cuáles son los aprendizajes que se realizan en torno a la gramática y ver cómo logramos efectivamente que se pongan en práctica en tareas de lectura, escritura o de lo que sea que propongamos, depende del tipo de actividades, pero justamente lo que vamos a chequear acá es que esos aprendizajes estén, que se den, para que el conocimiento pueda servir a futuro. Estos conocimientos nuevos del lenguaje, en un nivel de la gramática que sea que estuviéramos trabajando, tienen que profundizar el conocimiento del lenguaje. Este es justamente el trabajo que tenemos que hacer con las prácticas del lenguaje en cuanto a la gramática.
Y finalmente lo que nos dice Anna Camps es que existen 4 tipos de secuencias didácticas de gramática. Yo agregaría o desagregaría dentro de alguna de estas categorías uno más que les voy a conectar como ejemplo, pero tomo en principio lo que nos dice la autora. Las secuencias de gramática pueden surgir a partir de dudas acerca de ciertas cuestiones de escritura que pueden provenir a su vez de otras tareas que existieran dentro del aula con respecto a la escritura, y esas dudas genuinas que van a surgir acerca de cómo se expresa en determinado tipo de texto pueden servir de motor para estas investigaciones en la gramática. En segundo lugar, la comparación entre lenguas. Esto es muy... en este caso, Camps lo plantea porque hay escuelas bilingües en Barcelona, incluso la Universidad de Barcelona, bueno, todas las instituciones en esa región de España son bilingües, digamos, manejan el catalán y el español, entonces el contacto entre lenguas, sumado a las migraciones, producen que en ámbitos educativos sea muy probable encontrar personas bilingües, o la mayoría lo son. En nuestro caso, podemos apelar a las comunidades de las familias de nuestros alumnos. Es muy probable que encontremos situaciones de contacto de lenguas, depende de la región, obviamente, pero es bastante probable, por lo menos en Buenos Aires, que es donde vivimos, la mayoría de mis estudiantes por lo menos, estoy hablando en esta clase para ustedes, saben que en el conurbano bonaerense podemos incluso encontrar personas que han migrado o que provienen de familias migrantes y que manejan algún otro idioma, y eso puede llegar a guiar el interés de los estudiantes de conocer algo más acerca del lenguaje en esa comparación entre dos lenguas. El tercer caso, el tercer tipo de secuencia didáctica que explicita Camps es sobre la gramática. Son secuencias quizás más breves, en este caso no podemos desarrollarlas muchísimo, una secuencia de gramática explícita, porque nos alejaríamos mucho del aprendizaje significativo, pero digamos que hay ciertos conceptos gramaticales que son básicos y que requieren de una secuenciación de actividades puntuales que lleven a conocer algún tema, algún tópico gramatical en particular. Obviamente, siempre que desarrollemos una secuencia gramatical explícita, esos conocimientos gramaticales aún así no deberían estar descontextualizados. No vamos a tomar cualquier cuestión de la gramática o de la sintaxis para trabajarla en una secuencia, sino va a ser un conocimiento que sirva después de herramienta para ser trabajado en otros momentos. Eso implica un trabajo con la gramática basada en la semántica y en el léxico. Y en cuarto lugar, la autora propone secuencias de estudio de la gramática que tengan que ver con la oralidad y la escritura. Las variaciones que podemos encontrar en el paso de un código a otro, por ejemplo, menciona el uso de los pronombres en la oralidad, cómo al pasar a la escritura quizás cambia el registro y al ser más formal el pronombre no se usa de la misma manera. Yo agrego en este caso que podemos hacer una comparación entre los medios de comunicación, por ejemplo, cómo son los noticieros en radio o en televisión, que son totalmente orales, cómo los periodistas usan el lenguaje para extender las frases y rellenar el tiempo de aire, y qué pasa en la escritura, qué pasa en los medios web, en los medios que publican en papel, con la redacción de esas mismas noticias. Se puede hacer una secuencia de contraste entre esas dos cosas. Y hay una propuesta más que acá no está especificada, pero que me parece totalmente válida, que serían las secuencias de gramática que se basen en textos literarios. Muchas veces los textos que elegimos para trabajar alguna de las prácticas del lenguaje en el eje de la literatura nos van a llevar a textos que llaman la atención, que pueden aportar conocimientos gramaticales significativos y que pueden ser obviamente motor de la curiosidad para desplegar una secuencia de gramática. Eso es todo hasta acá.
Este capítulo es breve, pero quiero que lo repasen, que pasen quizás todo lo que vemos en este video como pequeños gráficos, háganse sus apuntes. Obviamente pueden pasar también por el canal y dejarme un me gusta y suscribirse. Y espero sus dudas porque justamente estas secuencias didácticas pronto les tocará a ustedes planificarlas, así que espero sus comentarios. Les mando un saludo, hasta el próximo video.